Capítulo 171. ¿Cómo se puede medir el conocimiento con dinero? Entre la multitud, Yin-Feng habló con seguridad. ¿Creen que no existe fuerza de fricción en los objetos inmóviles? No es cierto, preguntó la multitud al unísono. Yin-Feng señaló con el dedo, falso, completamente falso. Lo que perciben como quietud es simplemente el resultado de la fuerza de fricción que anula otras fuerzas. En realidad, esta fuerza siempre ha estado presente. Tomemos el ejemplo de una copa de vino sobre una superficie rugosa. Es difícil empujarla debido al coeficiente de fricción, lo que genera una fuerza de fricción significativa que contrarresta la fuerza de empuje. Sin embargo, mientras la fuerza de empuje supere esta fuerza de fricción, la copa aún se puede mover. ¿Entienden lo que digo? La gente lo comprendió de inmediato, así que es así. Yuan Sai, que tenía una mente más ágil que el resto, se quedó pensando, en otras palabras, a veces la razón por la que la forma de rueda que elijo no puede mover objetos pesados es por la excesiva fricción. Si ese es el caso, la rueda solo puede tener una forma similar a un círculo para reducir la fricción. Sin embargo, esto nos lleva de nuevo al problema original. Cuando el vehículo se mueve sobre terreno blando o montañoso, las ruedas tienden a hundirse debido a la presión. Para armar una ciudad que se mueva, hay que pensar en los distintos tipos de suelo. Pero, aunque ya tenía algunas pistas, Yuan Sai seguía sin entender nada a pesar de saber por qué fallaba. Todos en el taller se quedaron callados y confundidos al escuchar aquello. Este problema tiene solución, dijo Yin-Feng lentamente después de un rato. Todos lo miraron con mucha curiosidad, e incluso Yuan Sai se vio algo ansioso. Yin-Feng no dio muchas explicaciones, pero hizo una prueba para que compararan. Los llevó hasta un árbol con flores donde el suelo estaba lleno de lodo. Pidió que buscaran dos piedras que pesaran casi lo mismo, una con la base plana y otra con la punta afilada. Puso las dos en el barro a la vez. La de base plana se quedó quieta, mientras que la otra se fue hundiendo poco a poco. Yuan Sai y los demás se quedaron pensando. Ese hecho, que siempre veían como algo normal, ahora les parecía muy extraño. Nunca se habían puesto a analizar las razones de las cosas que pasan a diario. Yin-Feng sonrió y dijo, con el mismo peso, una menor área de fuerza produce un mayor efecto. ¿Nunca lo han pensado? ¿Por qué la mayoría de las armas tienen puntas afiladas en lugar de otras formas? ¿Por qué un lado de un cuchillo está extremadamente afilado y al cortar cosas, la gente nunca usa el lado romo? ¿Por qué una aguja puede perforar la ropa fácilmente, pero la palma de la mano no? Al ver que todos estaban emocionados y pensativos, Yin-Feng comentó con seriedad, todo esto se reduce al efecto de la fuerza, que yo llamo presión. Entonces, Yin-Feng les explicó lo que recordaba de sus libros de la escuela sobre la presión. Al oírlo, los artesanos se quedaron pasmados y luego se pusieron a reflexionar. Al poco tiempo, lo entendieron todo y empezaron a soltar elogios. ¿Así que es eso? ¿Así que es eso? Antes solo conocía el resultado, pero no la razón. Hoy, escuchando las palabras del señor Yin, he aprendido muchísimo. De repente se me ocurre una idea brillante. Si forjamos el lado romo de un cuchillo para convertirlo en un filo afilado, ¿no aumentaría significativamente su poder letal? ¿Te refieres a una espada? Todos seguían muy entusiasmados con lo que habían aprendido cuando el anciano Yuan gritó de pronto, ¡silencio! Miró a Yin-Feng, arrugó la frente y dijo, la razón por la que las ruedas se atascan en el barro es que soportan demasiado peso y su superficie de contacto es demasiado pequeña. Por lo tanto, para solucionar este problema, solo hay dos opciones, reducir el peso o aumentar la superficie de contacto de las ruedas. ¿Queda claro? Yin-Feng asintió con una sonrisa, considerando lo que dijiste sobre el deslizamiento y el vuelco, junto con mi explicación teórica, puedo ofrecerle una mejor solución al anciano Yuan. Al terminar de hablar, Yin-Feng agarró una rama y se puso a dibujar en la tierra. Todos se acercaron a mirar, y cuando acabó, vieron un diseño de ruedas que no conocían. ¿Qué clase de rueda es esta?, murmuraron voces sorprendidas. ¿Cómo puede moverse este tipo de rueda?, preguntó alguien. Lo que había dibujado era el sistema de tracción de una oruga.
El viejo Yuan miró el dibujo con los ojos muy abiertos. Parecía entender la idea, pero sentía que le faltaba algo. Al oír las dudas de los demás, Yin Feng solo sonrió sin decir nada. Explicar cómo funciona una oruga es complicado porque tiene mucha mecánica detrás. Un artesano experimentado, tras comprender los principios, debería aprender a pensar por sí mismo, bromeó Yin Feng, dando una respuesta universal. Los del taller del artesano divino cerraron un poco los ojos dándole la razón. Sabían que en la práctica cada uno debe seguir sus propios principios. Incluso Yang Ge, que estaba a un lado, puso una sonrisa falsa, bien dicho. Lan Ninsaun, con curiosidad, preguntó, ¿entendiste lo que dijo el joven maestro? Por supuesto, rió Yang Ge, después de todo, eres un artista marcial, así que tu comprensión aún es limitada. Tanto los practicantes del Dao fantasma como los cultivadores del Dao del santo literario cultivan el alma. Este nivel de comprensión es naturalmente similar. Lan Ninsaun se quedó callada, mientras Zheng Tiannan lo miraba con desconfianza. ¿Cómo supiste todo esto?, preguntó el anciano, expresando las dudas de todos los presentes. Yin Feng miró a todos, sonrió y dijo, tuve un maestro que me enseñó muchísimo. Estos son solo algunos ejemplos. Por supuesto, lo más valioso que aprendí de él fue un principio, nunca te dejes atar por las reglas comunes, aprende a romperlas. Solo así podrás descubrir un mundo nuevo que jamás hayas visto. En su mente, Yin Feng sabía que ese maestro eran los libros de texto de su época. El anciano Yuan entendió el mensaje oculto de Yin Feng. Se paró, lo miró y le consultó, ¿qué otros conocimientos hay? Esto se ponía interesante. Yin Feng levantó una ceja y dijo, claro que hay muchísimos. ¿Por qué las cosas caen al suelo en lugar de volar hacia el cielo? ¿Por qué la posición en la que nadan los peces siempre es ligeramente diferente a la que vemos? En los días de lluvia, ¿por qué vemos primero el relámpago y luego oímos el trueno? ¿No les da curiosidad saber qué principios hay detrás de esas cosas normales? Sí. Gritó la multitud al unísono. Sentían que estaban por entrar a un mundo totalmente nuevo. Pero lo siento, no puedo decírselo. Después de todo, le prometí a mi maestro que este conocimiento no se puede difundir fácilmente. De lo contrario, estaría rompiendo las reglas. Hace un momento, cuando hablé sobre los misterios de la fricción y la presión, me excedí un poco. No puedo seguir cometiendo errores. Mientras hablaba, Yin Feng vio que el viejo tenía el ceño fruncido. Los demás artesanos estaban desesperados por saber más. Era como estar en un burdel a punto de empezar la acción y que la chica diga que no puede. Nadie aguanta eso. Woyuan preguntó, hermano Yin, ¿no puedes hacer una excepción? Estamos dispuestos a pagar plata. Yin Feng parecía disgustado, ¿acaso el conocimiento se puede medir con bienes materiales? Esto. Justo cuando todos estaban perdidos, el anciano suspiró, luego, traigan el material para forjar el cuchillo. También traigan la información sobre esas cosas nuevas que mencionaron. En ese momento, lo anotaré y lo traeré todo. Yin Feng gritó muy contento. Los artesanos no lo podían creer. El viejo iba a romper su propia regla de no forjar la misma arma 2 veces. Lo miraron raro, joven maestro Yin, ¿no se supone que este conocimiento no debe compartirse a la ligera? A Yin Feng se le puso la cara colorada, carraspeó y dijo, no se preocupen por estos detalles insignificantes. Capítulo 172, ella quiere ser más fuerte. Yu Mei regresó a la residencia y al entrar en el patio, se encontró con que Zheng Tianyi todavía estaba allí, dedicando su tiempo a instruir al segundo hijo de la familia Yin en los complejos caminos del arte de la espada. A simple vista, cualquiera podía notar que Zheng Tianyi realmente apreciaba al joven de la familia Yin, había un interés genuino en sus ojos por aceptarlo como su discípulo oficial. Sin embargo, el hombre parecía ser incapaz de superar esa barrera interna que lo atormentaba desde hacía tiempo, y por esa misma razón había propuesto aquella difícil prueba de forja de cuchillos en el taller divino. Le dio a ese joven de la familia Yin un rayo de esperanza, pero ¿acaso no está también intentando romper sus propios lazos?, suspiró Yu Mei con una expresión melancólica mientras observaba la escena.
Tras haber experimentado en carne propia lo complicado que era lograr que el taller divino forjara una segunda arma idéntica durante su estancia en la ciudad imperial, Yu Mei se sentía pesimista. Incluso con todas las pistas y la información detallada que le había proporcionado a Infeng anteriormente, seguía sin tener grandes expectativas sobre el resultado final de la misión. Si no funciona, tal vez tenga que recurrir a métodos más drásticos. Si su vida corre peligro, me pregunto si ese viejo se atreverá a hablar, murmuró Yu Mei para sí misma en voz muy baja, evaluando las opciones que le quedaban. Pero ese viejo también es formidable. No sé si tendrá éxito, reflexionó sobre la viabilidad de su plan mientras analizaba la situación con cuidado. Y es que el maestro del taller divino, Yuan Sai, a pesar de parecer un simple artesano dedicado a su oficio, poseía una fuerza que no debía subestimarse bajo ninguna circunstancia. De hecho, en los rincones de la ciudad imperial corrían rumores que aseguraban que la fuerza de Yuan Sai podría rivalizar incluso con la de las 36 estrellas del departamento de caza de demonios. Aunque era una afirmación que todavía necesitaba ser verificada, Yu Mei estaba convencida de que no estaba muy lejos de la realidad. Si bien Yuan Sai nunca había actuado personalmente en un combate, Yu Mei había tenido la oportunidad de observarlo mientras utilizaba su martillo para forjar. Cuando aquel pesado martillo de hierro golpeaba el metal, creaba un viento poderoso que soplaba con fuerza, y con cada impacto, el suelo mismo del taller temblaba de forma perceptible. El peso de aquel martillo de hierro debía ser algo increíble, fuera del alcance de cualquier persona normal. Alguien capaz de manejar semejante herramienta sin el más mínimo esfuerzo no podía ser débil de ninguna manera. Por supuesto, a menos que fuera absolutamente necesario, Yu Mei preferiría no tener que recurrir a las amenazas contra el anciano. No era por miedo a su fuerza física, ya que ella misma no estaba muy lejos de él en el rango de las 36 estrellas, la razón principal era que, a pesar de su terquedad, el anciano era una buena persona y contaba con un círculo de amigos muy influyente. Amenazar a alguien así por sus propios deseos egoístas la haría sentir una culpa inmensa. Pero si dejaba pasar esta oportunidad ahora, ¿cuándo se daría cuenta finalmente ese cabeza hueca? Yu Mei suspiró de nuevo con pesadez, espero que ese joven de la familia Yin me dé una grata sorpresa. Justo en ese instante, percibió un movimiento familiar fuera de la residencia Yin, ¿ha vuelto? En la puerta principal apareció Infeng, quien se veía visiblemente emocionado, una vez que el maestro Yuan forje el arma y realicemos la ceremonia de entrega del cuchillo. Mi segundo hermano se convertirá oficialmente en discípulo del maestro M.A. de Blade. Necesito informar al maestro M.A. de Blade sobre esta noticia y anotar los documentos necesarios lo antes posible. Justo cuando estaba sumido en esos pensamientos, se escuchó un viento que parecía romper el hielo y un destello de luz blanca surgió repentinamente ante él. Lan Ninzuang observó las largas piernas blancas que se revelaban bajo la túnica, frunció el ceño con ligera desaprobación, dudó un segundo y finalmente decidió guardar silencio. ¿Cómo te fue?, preguntó Yu Mei con un tono que dejaba ver su ansiedad. Ella estaba preparada para el fracaso, pero una parte de su corazón quería creer en ese pequeño rayo de esperanza que Infeng representaba. Infeng sonrió de par en par, misión cumplida. Al escuchar aquellas palabras, Yu Mei primero se quedó mirándolo fijamente, procesando la información, y luego mostró una sorpresa total, ¿de verdad? Regresé corriendo solo para traerte esta noticia. El maestro Yuan me dijo que le trajera los materiales para forjar el cuchillo la próxima vez que lo visite. Planeo ir a buscar al maestro Hoja Loca, respondió Infeng con total sinceridad. Al oír esto, las cejas de Yu Mei se arquearon con alegría, tomando la forma de medias lunas. Le dio una palmadita afectuosa en el hombro y le susurró al oído, bien hecho. Si necesitas algo en el futuro, búscame. Infeng la miró completamente desconcertado por su reacción y luego suspiró para sus adentros, pensando que la señora Yu realmente debía estar pasándolo muy mal para emocionarse así. Por otro lado, Lan Ninzuan regresó al pabellón que se encontraba junto al lago de la propiedad. Allí, la figura vestida de blanco permanecía erguida sobre la estructura del pabellón. Liu Jianli tenía el ceño fruncido y su largo cabello negro ondeaba libremente con la brisa del viento.
Una aura poderosa y abrumadora comenzó a envolverla, pero la joven la detuvo justo antes de que el poder abandonara los límites del pabellón. Aún así, la superficie del lago reaccionó violentamente, ondulándose con olas continuas que chocaban contra las orillas. La vegetación cercana fue pisoteada por la presión invisible y pequeñas marcas blancas de impacto aparecieron en las piedras del suelo. Tras un instante de tensión, todo volvió a sumirse en la calma absoluta, y Liu Jianli descendió lentamente, aterrizando de puntillas con elegancia. Lan Ningxuan se acercó con una expresión cargada de preocupación. «Señorita, ¿cómo está?» Liu Jianli negó suavemente con la cabeza. «Estoy bien». «¿Por qué regresaste tan temprano hoy?» «¿Esposo?» Justo a la mitad de la frase, Liu Jianli se sonrojó de forma leve, adquiriendo un tono tan brillante como el de las flores de durazno que brotan en primavera. Al notar que no estaba preparada mentalmente para llamarlo así, cambió el tema de inmediato. ¿No fue a escuchar al pabellón de la lluvia? Lan Ningxuan procedió entonces a narrar con lujo de detalles todo lo que había sucedido durante el tiempo que estuvieron fuera. La mujer vestida de blanco asintió levemente después de escuchar la historia. Así que, las dos personas de anoche lo invitaron a unirse al departamento de caza de demonios. Señorita, aunque el joven maestro solo se encarga de tratar las heridas en el departamento de caza de demonios, con su fuerza, si se encuentra con monstruos y demonios poderosos, podría ser peligroso. De todos modos, no quiero que el joven maestro se una al departamento de caza de demonios, expresó Lan Ningxuan con una preocupación evidente en su rostro. Los monstruos y demonios poderosos serán manejados por otros miembros del departamento de caza de demonios. Hay muchos expertos en la oficina. Incluso mi maestro dijo una vez que, aunque se uniera al departamento de caza de demonios, en términos de fuerza probablemente solo estaría entre los 10 mejores. Y eso sí se sobreestima. Así que no tienes que preocuparte demasiado, dijo la bella mujer vestida de blanco tratando de darle seguridad. Además, te tiene a ti para protegerlo, añadió Liu Jianli tras quedarse pensativa un momento. Aunque es cierto, señorita, los expertos del departamento de caza de demonios no siempre pueden estar al lado del joven maestro. Si no hubiera sido por el maestro Zhen Tianyi y los demás que vinieron al rescate durante la invasión de la ciudad de Jinyan la última vez, con mi sola fuerza no habría podido proteger al joven maestro. Dijo Lan Ningxuan con los labios apretados y los puños cerrados con fuerza. Cuanto más conocía las realidades de este mundo, más consciente era de su propia debilidad y de lo impotente que se sentía ante las grandes amenazas. Liu Jianli, al notar el estado de ánimo de su acompañante, abrió la boca ligeramente para decir algo, pero al final no encontró las palabras adecuadas para consolarla. Después de que pasaran unos instantes de silencio, Lan Ningxuan respiró hondo para recuperar la compostura y dijo, «Señorita, supervise mi cultivo hoy». «De acuerdo». Liu Jianli entreabrió sus labios rojos aceptando la petición. Pronto, la figura vestida con túnicas azules emergió con gracia sobre la superficie del lago y permaneció allí en un silencio absoluto. Liu Jianli observó la figura de Lan Ningxuan en el lago, absorta en sus propios pensamientos. Así que él se había unido al departamento de cazadores de demonios. Recordando aquel día fatídico en la ciudad de Jinyan, cuando poderosos enemigos surgieron uno tras otro en medio de la tormenta y los truenos, la situación había sido realmente formidable. Se había enfrentado a un enemigo con habilidades extrañas que podían devorar el vacío. Inicialmente, su intención había sido resolver el combate lo más rápido posible para regresar al lado de Yin Feng y protegerlo. Sin embargo, ambos bandos habían luchado durante un largo tiempo y ninguno de los dos pudo vencer al otro. Además, ella tenía el presentimiento de que su oponente no había desplegado todo su poder real en esa ocasión. Los demonios y los fantasmas abundaban en este mundo. En esas zonas prohibidas donde los humanos no se atrevían a entrar, en lo profundo de las montañas, en las cimas cubiertas de nubes y en las profundidades del mar, había enemigos poderosos por todos lados. Además, más allá de las fronteras de las 4 regiones del Gran Qian, las tribus extranjeras siempre estaban vigilando con malas intenciones. La intención de la espada en el 5º nivel del reino de los 10.000 dioses era algo que la gente común veía como algo milagroso y trascendental, pero para ella, solo se sentía como un simple punto de partida.
Para proteger realmente a esa persona, necesitaba volverse todavía más fuerte. Tenía que ser lo suficientemente poderosa como para poder derrotar a cualquier monstruo o demonio que existiera en el mundo entero. Y esta idea se volvió mucho más intensa al saber que Infeng ahora formaba parte del departamento de caza de demonios. O tercer grado. Solo espera un poco más, suspiró en voz baja, mientras su figura se desvanecía suavemente en el viento. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.